del primer año, grupo C, de la Escuela Siglo XXI, y les voy a hablar de la anatomía del neurocráneo y viscerocráneo, forámenes de la base del neurocráneo, músculo de la inervación y huesos del miembro superior e inferior. El cráneo humano consta de 22 huesos o 29 si contamos la del oído interno y el hueso hioides. Estas están conectadas por articulaciones llamadas saturas. Se dividen en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. Su función principal es proteger el órgano principal del ser humano, que es el encéfalo. El encéfalo está protegido mayormente por el neurocráneo, exceptando el foramen magno y otros forámenes de la base del cráneo, que sirven como entradas y salidas de vasos sanguíneos y pares craneales. Y para la base de las estructuras faciales tenemos 8 huesos: el occipital, que es 1, el temporal, que son 2, el parietal son 2, el frontal es 1, el esfenoides es 1 y el etmoides es 1. Ahora hablemos del hueso frontal, que es un hueso único de tamaño mediano y simétrico. Es un hueso plano que está ubicado en la parte anterosuperior del cráneo. Esta es una cara anterior del hueso frontal. El borde superior o parietal dentado o se articula con los parietales. Partiendo de esta sale la cresta frontal, que se continúa con la línea curva temporal del hueso parietal, que es este. A cada lado se encuentra la apófisis cigomática u orbitaria, que se articula con el hueso malar, que es este. La espina nasal, cara inferior del frontal, que se articula con los huesos propios de la nariz y con la apófisis ascendente de maxilar superior, que es este. El borde inferior formado por arcos ciliares y apófisis cigomáticas, que está aquí. Por debajo de las eminencias frontales se encuentran los arcos ciliares, que son de las cejas, que son estos, y en los que se hallan el orificio supraorbitario para el paso de los nervios y vasos supraorbitarios, que son estos huequitos de aquí. Pasemos a la vista inferior del hueso frontal, que está la espina nasal, que se llama glébela, fósila troquial, escáloda supraorbitaria, cara orbitaria, apófisis cigomática, cerdillas etmoidales, escolatura etmoidal, reborde supraorbitario, arco superciliar, espina troquial, y son las partes del hueso frontal de la vista inferior. Esta es la parte superior del hueso frontal, que tenemos el surco del seno sagital superior, apófisis cigomática, crescia frontal, foramen ciego, borde esteroidal, borde parietal y fosas frontales. Ahora pasemos con el hueso parietal, que es un hueso del cráneo par de forma cuadrilátera con 2 caras, interna y externa, y 4 bordes con sus respectivos ángulos. Parte anterior se articula con la parte frontal, la parte superior se articula con el hueso parietal, la posterior con el occipital y la parte inferior con el occipital. Ahora pasemos con el hueso occipital, que es un hueso mediano y simétrico. Tiene una cara cóncava hacia adelante y exocranial hacia atrás. Está ubicada en la parte posterior del cráneo. Esta es la cara posterior o exocranial, donde se insertan las apeneurosis epicranial y los músculos occipital, trapecio, esternocleidomastoideo, esplenoideo de la cabeza, y donde se insertan los músculos rectos mayor y menor de la cabeza, por donde pasa la médula valvo, arterias vértebras,
nervios espinales, raíces ascendentes del hipogloso y la porción escamosa o concha, que es esta. En el centro de la concha se encuentra la protuberancia occipital externa o unión que presta inserción al ligamento cervical posterior. Por debajo de la protuberancia está la cresta occipital, en la que se inserta en el ligamento cervical o posterior triangular nucal, que es esto. A los lados del agujero occipital tenemos el agujero cóndilo posterior que pasa a una vena hemísera. Es este huequito. Cóndilos del occipital que se articulan con las cavidades glenoideas del atlas, que es de aquí. Aquí tenemos la cara anterior endocranial. Fosas occipitales superiores o cerebrales. Estas fosas están limitadas por prestas o canales que en la parte media forman la protuberancia occipital interna. Son estas, en donde se inserta la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo. Las fosas occipitales inferiores o cerebelosas, que son estas. Por delante del agujero occipital está la superficie basilar que se articula con el esfenoide. Este es el canal basilar que se llama clivus para el bulbo y la protuberancia. Aquí tenemos el agujero cóndilo anterior que da paso al nervio hipogloso mayor del nervio craneal 12. Está acá. Desde la protuberancia se extiende hacia el agujero occipital de la cresta occipital interna, donde se inserta la hoz del cerebelo. Y un canal que separa la fosa cerebral de la fosa cerebelosa, y es el canal lateral donde se aloja el seno lateral. Aquí en todo esto se articula la presión basilar, que se articula con la presión basilar del esfenoides, la fosa cerebelosa, donde se aloja el óvulo cerebeloso, el cóndilo occipital, que se articula con las carías articulares del atlas, y el nervio hipogloso, que es donde se pasa el liniogloso, estilogloso y epigloso. El foramen más importante es el foramen magno, en donde pasan las raíces espinales, el nervio hipogloso, las arterias vertebrales de la mandíbula, el hueso temporal espinal. Y aquí tenemos un ejemplo del foramen magnum, donde pasa la médula espinal y muchos más. Esta es muy importante por su gran tamaño y porque pasan varios nervios por ahí. Ahora pasemos con el hueso temporal, que son estos, que es un hueso par, está expuesto y está encargado de proteger al órgano de la escucha. Tiene una porción escamosa, un conducto auditivo interno, una apófisis cigomática, la cavidad glenoidea, que es esta, la estiloides, que es este huesito que tenemos aquí, y la porción mastoidea, que es todo esto. Este es el hueso esfenoides, es el hueso más complejo del cuerpo humano. También es conocido como el hueso avispa. Nos sirve también para la base del cráneo y contribuye a la formación del piso de la fosa craneal. Las estructuras de tejido blando como las pares craneales y pares del encéfalo. Aquí tenemos el seno esfenoidal, la cresta esfenoidal, la fisura supraorbitaria, la lámina lateral de la apófisis tiroides, y aquí tenemos una vista superior, anterior y superior. Ahora pasamos con el hueso etmoides, que es un hueso poroso y único que contribuye en menor medida con la porción media del neurocráneo. Su principal contribución es
con el viscerocráneo, ya que conforma la región facial media del cráneo, colaborando con la formación de la órbita, cavidad nasal, tabique nasal y piso de la fosa. Y aquí tenemos un ejemplo: la lámina perpendicular, la lámina cribosa, la lámina orbitaria, la apófisis cristagali y las celdillas etmoidales. Ahora vamos a hablar de los forámenes de la base del cráneo. Los forámenes del cráneo se suelen considerar en el contexto de los nervios craneales. En esta sección hablaremos de los forámenes que transmiten los nervios craneales, que son unos huequitos. Tenemos a la fisura orbitaria superior, que es acá. Tenemos ahí al foramen redondo mayor, que es un huequito que está aquí. Al agujero oval, que aquí se puede ver, es un huequito igual, en donde van los nervios. El agujero espinoso, que está aquí. El meato acústico interno, que es un huequito que está aquí. El canal hipogloso, que está aquí dentro, no se puede ver, pero ahí está. El agujero magno, que es más grande, donde pasan muchos más nervios, incluyendo al nervio de la espina. El hueso occipital, que es todo esto. El hueso parietal, que está aquí. La porción petrosa, cresta petrosa, que es todo esto. El hueso temporal, que está aquí. El agujero rasgado de salida del canal caratoideo, que es esos huesitos que están aquí. Y la fosa hipofisurea, que está aquí, que es del hueso esfenoides. Y la ala menor, que ya todos conocemos. La ala mayor y la ala menor. Ahora vamos a pasar a los músculos y su inervación. La inervación está dada por uno o varios nervios que ingresan al sector del músculo por donde ingresa este nervio. Se le conoce como punto motor en el espesor del músculo del nervio. Se ramifica de manera que cada fibra nerviosa inerva a varias fibras musculares. Aquí tenemos el de la ceja, el músculo orbicular del ojo, porción palpebral, el músculo elevador del labio superior, que es este, el músculo risorio, que es este, que es el de la risa, que ya todos conocemos, el músculo depresor del ángulo de la boca, que es este, el músculo mentoniano, que es este, el músculo depresor del labio, que está aquí, el músculo orbicular de la boca, que es este. Tenemos el músculo cigomático mayor, que es de acá, el músculo elevador del ángulo de la boca, que como lo dice, eleva la boca hacia arriba. Músculo orbitario del ojo, porción orbitaria, que es el de acá. Tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que es este músculo. Y por último tenemos a los huesos del miembro superior. Los huesos del miembro superior son los que forman parte de la estructura ósea de la región que va desde el hombro de la mano hasta los huesos del miembro superior. Se pueden clasificar en 4 grupos: el cinturón, el escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Tenemos la clavícula, el ángulo superior, el acromión, apófisis caracoideas, el tubérculo menor, que es este, el tubérculo mayor, que es este, el cuello quirúrgico, que es este, el canal bicipital, el tuberosidad deltoidea, el húmero, el epicóndilo, la cabeza del radio, la tuberosidad, el ángulo inferior, la escápula, el epitroclea, la troclea, el cóndilo, la línea oblicua anterior. Y aquí tenemos en la mano la cresta supracondilea medial,
la cresta supracandilea lateral, el radio que es este, aquí tenemos el cúbito, la cresta pranadora que es esta, la cabeza del cúbito que es esta, la apófisis esteloides que es esta, y en ella tenemos el metacarpo que son estos huesos y las falanges que son estos huesitos que tenemos a lo último de los dedos.